Hola, espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión, el objetivo de esta presentación es presentar los elementos para la elaboración de un análisis cognitivo, recordando acá que el análisis cognitivo es uno de los subanálisis del modelo teórico que hemos estado desarrollando sobre el análisis didáctico del contenido matemático escolar. Para comenzar, retomar con respecto al análisis cognitivo, el cual se define por varios autores como un análisis que sirve para concretizar sobre un tema de matemáticas las visiones y las expectativas que tiene el profesor sobre las matemáticas y el aprendizaje. El análisis cognitivo, según Lupiáñez y Rico, en este análisis cognitivo los futuros educadores, los futuros profesores, describen sus hipótesis acerca de cómo los estudiantes pueden progresar, pueden avanzar en la construcción de un determinado conocimiento matemático, en un contexto de resolución de tareas sobre un tema matemático, sobre un contenido matemático específico. Entonces, la esencia del análisis cognitivo se centra en el aprendizaje del estudiante. Forma parte de este análisis cognitivo pretende describir las expectativas del profesor sobre el aprendizaje del estudiante. Al respecto, objetivos y competencias que se desean desarrollar durante la resolución de tareas por parte de los escolares. En este análisis cognitivo se hacen previsiones, muy importante lo que tiene que ver con las previsiones acerca del modo en que el alumno va a desarrollar ese aprendizaje al realizar tareas matemáticas. Muy importante porque estas previsiones que caracterizan el análisis cognitivo no deben ser previsiones al azar, ni tampoco previsiones inventadas o muy subjetivas por parte del docente, sino estas previsiones se deben fundamentar, deben estar soportadas en el conocimiento que el docente tenga sobre sus estudiantes. Conocimiento con respecto a qué ya saben los estudiantes, qué herramientas o procedimientos matemáticos tienen a disposición los estudiantes para enfrentar las tareas, para resolverlas, qué capacidades, qué conocimientos quiero desarrollar con los estudiantes, qué es lo que me orienta el currículum con respecto a las competencias o procesos matemáticos que se deben promover en el aprendizaje del estudiante. Y también conocimiento con respecto a errores y dificultades que el estudiante puede enfrentar cuando está resolviendo una tarea. Entonces, es importante acá ver que el tema de las previsiones es sumamente importante en el sentido de que estas previsiones estén soportadas en un conocimiento sólido del docente con respecto a los estudiantes, a la población y a el aprendizaje de estos estudiantes. Además, en el análisis cognitivo se definen las trayectorias o caminos de aprendizaje, que son un proceso que pretende deducir cómo los estudiantes van a avanzar, cuáles pasos van a dar durante la resolución de las tareas. Y finalmente, el desarrollo, el análisis cognitivo, toma en cuenta tres organizadores del contenido matemático escolar, que son las expectativas de aprendizaje, los caminos de aprendizaje y los errores y dificultades de aprendizaje. Vamos a continuación a ver cada uno de estos organizadores del análisis cognitivo que formarían los elementos
principales, los tres elementos principales para la elaboración de un análisis cognitivo. Bien, comenzando con las expectativas de aprendizaje, recordarles que se desarrolló toda una presentación con respecto a este tema, así que pueden ampliar la discusión sobre esta temática consultando la presentación que lleva por título Expectativas de aprendizaje del contenido matemático escolar, que fue previamente discutida y presentada. Con respecto a las expectativas de aprendizaje, a modo de resumen, estas expectativas se pueden organizar en tres categorías. Están primero los objetivos de aprendizaje. Estos objetivos de aprendizaje se centran en, en un nivel escolar. Importante, los objetivos de aprendizaje están centrados en un nivel escolar específico y se asocian a un contenido matemático también específico. Y la esencia del objetivo de aprendizaje es expresar una acción. La acción que el objetivo de aprendizaje va a expresar o manifestar debe de involucrar conexiones dentro de la estructura conceptual y procedimental del contenido matemático que se está abordando. Entonces, el objetivo de aprendizaje tiene cierta complejidad en la formulación, en el sentido de que este objetivo debe de expresar esas conexiones o relaciones que se pueden establecer dentro de la estructura conceptual procedimental del contenido matemático. Luego están las capacidades de aprendizaje, que también son expectativas del profesor con respecto a qué pasos, qué habilidades, qué conocimientos debe de usar, debe de recurrir un estudiante para resolver una tarea específica. Todas las capacidades se definen como esas especificaciones para resolver una tarea matemática o un conjunto de condiciones necesarias para resolver una actividad o tarea matemática. Y finalmente están las competencias y procesos matemáticos. Estos procesos matemáticos llamados por el Ministerio de Educación Pública en Costa Rica se definen cinco. En el programa de estudios de matemáticas se definen cinco procesos matemáticos que son razonar y argumentar, plantear y resolver problemas, comunicar, conectar y representar. Estos procesos apuntan al desarrollo de un aprendizaje basado en competencias matemáticas que tienen el objetivo de que el estudiante adquiera esas habilidades, esas capacidades para no solamente utilizar las matemáticas dentro de la clase, dentro de un aula o dentro del proceso educativo, sino también pueda llevar la matemática como herramienta, pueda llevar la matemática como constructo de conocimiento sólido en otros contextos cotidianos, sociales, que rodeen el estudiante. Bien, entonces, objetivos de aprendizaje, capacidades de aprendizaje y competencias son las expectativas, son el primer bloque de elementos que forman parte del análisis cognitivo. Lupiáñez y Rico, en un texto del 2008, ellos presentan este esquema que me parece bastante interesante en el sentido de que logran sistematizar la relación que se puede establecer entre las competencias, las capacidades y las tareas. Entonces veamos esa relación. Comenzando primero el profesor, el docente, el experto a cargo del proceso de enseñanza. El profesor busca definir unos objetivos de aprendizaje, busca definirlos, pero al mismo tiempo analiza y selecciona tareas. Esos objetivos de aprendizaje van a tener una relación directa con esas tareas que se están desarrollando, porque esos objetivos van a constituir la base del diseño de la tarea. Y la tarea, a su vez, debe responder al cumplimiento de ese objetivo de aprendizaje. Pero por otro lado, el profesor está haciendo previsiones. El profesor prevé las acciones que el estudiante, que los escolares, que son los que aparecen acá, van a presentar durante la resolución de la tarea.
Entonces vean que aquí el profesor toma en cuenta los objetivos que pretende desarrollar con los estudiantes, las tareas que es el medio a través del cual se van a inducir las acciones de los escolares que él previamente está considerando que se van a presentar durante la resolución de las tareas. Y esas previsiones, ¿cómo se definen? En capacidad. Esas previsiones que el profesor considera que van a presentarse durante la resolución de una tarea se definen como esas capacidades específicas que el estudiante necesita desarrollar para resolver la tarea en cuestión. Luego de todo esto, estas capacidades que se pretenden desarrollar en los escolares a través de las tareas van a contribuir al desarrollo de las competencias. Son los escolares los que van a desarrollar esas competencias matemáticas. Y volvemos acá a los objetivos. Cuando el docente está formulando los objetivos, esos objetivos se van a expresar en términos de ¿quién? De esas competencias matemáticas. Entonces acá vemos que la formulación de un buen objetivo no solamente va a expresar las conexiones que se pueden realizar o que se pueden presentar dentro de la estructura conceptual, procedimental del contenido matemático, sino que también estos objetivos de aprendizaje deben estar formulados en función de las competencias matemáticas que se desean promover o fortalecer en determinado contexto educativo, ya sea la resolución de una tarea. Entonces, para formular objetivos de aprendizaje dentro del análisis cognitivo, debo de tomar en cuenta también las competencias matemáticas a las cuales como docente deseo apuntar para que sean promovidas durante la resolución de las tareas y posteriormente desarrolladas por el estudiante una vez que desarrolla, que realiza esa determinada tarea. Entonces, este esquema interrelacional de los distintos elementos que están acá en juego, profesor, tarea, competencias escolares, evidencia una relación compleja, bastante compleja, sin embargo, bastante relevante y significativa para promover un currículum basado en competencias matemáticas o procesos matemáticos, tal como el currículum del Ministerio de Educación Pública para matemática así propone. Entonces es importante tomar en cuenta esto cuando estamos formulando objetivos de aprendizaje, capacidades de aprendizaje y procesos matemáticos, saber que están ahí eh, interrelacionados. El segundo elemento del análisis cognitivo son los caminos o trayectorias de aprendizaje. Simón en 1995 fue uno de los primeros autores en aproximar una definición de trayectoria de aprendizaje en un contexto de enseñanza y aprendizaje de la matemática y lo define como esa formulación de objetivos para el aprendizaje de los estudiantes, las tareas matemáticas que se utilizarán para promover el aprendizaje y las hipótesis acerca del proceso en sí de aprendizaje de los estudiantes. Entonces, la trayectoria toma en cuenta objetivos, tareas y las hipótesis del docente, del profesor, aquellas previsiones para definir lo que va a ocurrir en el proceso de aprendizaje del estudiante durante la resolución de una tarea determinada. González y Gómez, a la luz de estas interpretaciones de trayectoria de aprendizaje, definen camino de aprendizaje como un camino de aprendizaje se construye, por un lado, a partir de la lógica con el cual un experto, en este caso el docente, resolvería dicha tarea. O sea, un camino de aprendizaje me va a definir la línea cognitiva de resolución de una tarea. Y por un lado, esa línea cognitiva va a estar sujeta al conocimiento del experto, en este caso el docente. Sin embargo, también va a tomar en cuenta el conocimiento de ese experto sobre el aprendizaje de sus estudiantes.
La construcción de una trayectoria hipotética de aprendizaje se basa en la comprensión del conocimiento actual que el docente tenga de sus estudiantes. Por ejemplo, las capacidades que ya este estudiante tiene, las capacidades que se desean desarrollar y los posibles errores que se pueden manifestar los estudiantes durante la resolución de una tarea. Una trayectoria hipotética de aprendizaje es un vehículo, es un medio a través del cual el docente puede planificar el aprendizaje de los estudiantes para abordar determinados conceptos matemáticos. O sea, definir una trayectoria hipotética de aprendizaje le permite al docente planificar el accionar o la forma en cómo los estudiantes pueden ejecutar o llevar a cabo una tarea. Estas trayectorias no son rígidas, por el contrario, deben ser flexibles y deben estar sujetas a modificaciones sistemáticas o significativas consideradas por el docente, ya sea por el cambio en algún factor o el cambio en alguna actitud de los estudiantes, debe ser considerada por el docente para modificar las trayectorias de aprendizaje. Finalmente, el tercer elemento del análisis cognitivo son los errores y dificultades de aprendizaje. Socas, en 1997, Martín Socas es uno de los principales autores o escritores que hace referencia a errores, dificultades y obstáculos. En esta frase, que es una frase bastante interesante y específica para este contexto de que estamos hablando, esta frase, esta cita reúne estos tres elementos en un contexto interrelacional. Por ejemplo, este autor Sócrates dice, el aprendizaje de las matemáticas genera muchas dificultades a los alumnos. Estas dificultades se conectan y se refuerzan en redes complejas que se concretan en la práctica en forma de obstáculos y que se manifiestan en los alumnos en forma de errores. La teoría de errores en matemáticas siempre va a abordar y abarcar lo que son dificultades y obstáculos. Veamos primero los errores. Los errores forman parte de cualquier producción de los alumnos durante la resolución de una tarea o durante su proceso de aprendizaje. Forman parte, el error es algo inherente en la producción de los alumnos. Para Socas, el error se va a tratar como un esquema cognitivo. Es por eso que se debe de considerar en este análisis cognitivo. Sin embargo, es un esquema cognitivo inadecuado y no como una falta de conocimiento o como un descuido, un despiste del estudiante. Entonces, cuando un estudiante se equivoca, para Socas no quiere decir que no sabe o que no tiene conocimiento, sino que forma parte de un esquema cognitivo, si bien es inadecuado porque responde erróneamente a lo que se pretende que el estudiante responda, ese esquema cognitivo debe ser intervenido para generar alteración en ese esquema cognitivo del estudiante y así sobrepasar ese error. Los errores son a menudo persistentes, muy persistentes, y pueden reflejar conocimiento de los alumnos incorrecto, inadecuado. Esos errores a menudo forman parte o se generan de concepciones inadecuadas que tiene el estudiante acerca de aspectos fundamentales en la matemática. Por ejemplo, un estudiante puede tener una concepción incorrecta de un concepto o la definición matemática de un concepto y eso lo hace eh, errar. Otro ejemplo puede ser que un estudiante tenga una concepción equivocada sobre un procedimiento o un algoritmo matemático y eso es lo que está originando el error. Y finalmente los alumnos, también un aspecto a considerar es que inventan sus propios métodos o sus propias estrategias de resolución muy
lejanas a una estrategia o un método formal, y por lo tanto, entonces en esas invenciones es donde aparecen y surgen los errores durante la resolución de alguna tarea. Luego están las dificultades. Para Socas, una dificultad es un impedimento o una barrera con el objetivo de ser superada para alcanzar un determinado objetivo. Entonces, muchas veces esos errores que se manifiestan son pequeñas muestras de una gran dificultad que está impregnada en el estudiante, en el esquema cognitivo del estudiante. Sin embargo, esa dificultad tiene el objetivo de ser superada para alcanzar un determinado objetivo. Las dificultades se pueden organizar en 5 categorías, según este autor. Dificultades asociadas a la complejidad de los objetos de las matemáticas, dificultades asociadas a procesos de pensamiento matemático, dificultades asociadas a procesos de enseñanza desarrollados para el aprendizaje de las matemáticas, dificultades asociadas a los procesos de desarrollo cognitivo de los estudiantes y dificultades asociadas a las actitudes afectivas y emocionales hacia las matemáticas que tienen los estudiantes. Y luego aparecen los obstáculos. Un obstáculo es una situación, es un hecho que impide el desarrollo de una acción o que impide la concretización de un pensamiento o un razonamiento específico. Un obstáculo es un conocimiento sólido en el sujeto y no una ausencia de conocimiento, sino ya un obstáculo ya es un conocimiento, ya forma parte muy integral del, del sujeto, del esquema cognitivo del sujeto. Y estos obstáculos se pueden clasificar en 3. Obstáculos epistemológicos, que son aquellos que se asocian con la naturaleza del propio saber matemático. Los obstáculos didácticos, que tienen que ver con las decisiones que toma el docente, que toma el profesor durante la instrucción del proceso de enseñanza. Y obstáculos ontogenéticos, que se relacionan con el desarrollo ya neurofisiológico de los sujetos. Ya son obstáculos que que se relacionan ya con características neurofisiológicas del propio sujeto que está aprendiendo. La teoría de errores, dificultades y obstáculos para el estudio del tema de funciones se va a estar desarrollando en diferentes momentos del curso y se estará ampliando también la caracterización o categorización de los errores, dificultades y obstáculos asociados al aprendizaje de las funciones. En resumen, entonces tenemos que el análisis cognitivo envuelve la relación en simultáneo de 3 elementos principales, que son las expectativas de aprendizaje, los caminos de aprendizaje y los errores y dificultades. No por separado ni de forma aislada, sino un conjunto de los 3 elementos de forma relacional e integral constituyen el análisis cognitivo. Forman parte de un ejercicio sumamente valioso y enriquecedor para el docente, el describir lo que él espera desarrollar en los estudiantes en función también de prever cómo los estudiantes reaccionarían, eh, se desarrollarían o progresarían durante la resolución de una tarea determinada. Para buscar, les recomiendo consultar el artículo Gómez y Lupiáñez 2007, que se encuentra disponible en este link que está acá. Pueden darle clic a cada link y les descarga automáticamente el texto, el artículo, y pueden así complementar lo referente a trayectorias hipotéticas de aprendizaje.
Y para reflexionar durante las clases vamos a estar discutiendo sobre las potencialidades del análisis cognitivo para la enseñanza y aprendizaje de contenidos matemáticos. Esto tiene que ver con beneficios o ventajas que tiene hacer un análisis cognitivo, ya sea para el docente o para los estudiantes. ¿Cuáles son esas potencialidades de este modelo? Y también discutir con respecto a las limitaciones o dificultades que puede enfrentar un docente durante la elaboración de un análisis cognitivo. Quedan también en la presentación disponible las referencias bibliográficas que fueron citadas en esta exposición. Es todo por esta ocasión. Muchas gracias por asistir el video y estaremos discutiendo al respecto en las sesiones sincrónicas del curso.